Anciana se pierde en los Alpes y encuentra una esperanza improbable en un zorro durante 4 noches. Eleanor Montgomery, a sus 72 años, decide abandonar la comodidad de su rutina y embarcarse en la aventura de su vida en los Alpes suizos. Lo que comienza como un simple deseo de explorar se convierte en una lucha inesperada por la supervivencia. Perdida en la inmensidad de las montañas, con el frío y el miedo como compañeros, Eleanor encuentra algo sorprendente, una ayuda que desafía la lógica. Eleanor Montgomery siempre había sido conocida como la mujer que vivía para explorar. Desde pequeña, en el interior de Vermont, demostraba un espíritu indomable. Mientras otros niños jugaban con muñecas, Eleanor pasaba horas en el bosque detrás de su casa, recolectando piedras curiosas o trepando árboles. Su madre, Clara, solía reprenderla: «Eleanor, ¿no te da miedo caerte de esos árboles? ¿Qué vas a hacer si te lastimas?». La respuesta de la niña siempre era la misma: «No tengo tiempo para tener miedo, mamá». Ese mismo espíritu la acompañó durante su juventud. En la universidad, era conocida como la alpinista entre sus compañeros, siempre planeando viajes a senderos lejanos. No importaba si iba acompañada o sola, la idea de explorar lo desconocido era suficiente combustible para ella. Fue en una de esas aventuras, durante sus 30 años, cuando Eleanor escaló el monte Katahdin enfrentándose a una tormenta repentina. «¿Estás loca?», le dijo su compañero de escalada de aquel entonces, David. «Tal vez», respondió ella, «pero al menos soy una loca feliz». Ahora, con 72 años, la vida había desacelerado. No por elección, sino por las circunstancias. Las mañanas comenzaban con una taza de té junto a la ventana, observando a las ardillas saltar entre los árboles de su jardín. Las tardes se llenaban de libros de exploradores famosos, como Ernest Shackleton e Isabella Bird. Aunque los relatos eran inspiradores, también le provocaban un toque de frustración. «Yo solía vivir esto», pensaba. Pero su cuerpo ya no obedecía como antes. La rodilla le dolía tras largas caminatas, y su energía parecía desvanecerse más rápido que en el pasado. Amigos y familiares le decían con frecuencia que era hora de aceptar la edad. Una mañana, mientras hojeaba una revista de viajes, algo llamó su atención. Una fotografía de los Alpes suizos dominaba la página. Las montañas cubiertas de nieve brillaban bajo el sol, y los valles verdes parecían una invitación al paraíso. El pie de foto decía: «Los Alpes suizos, un viaje para los valientes». Eleanor leyó y releyó esas palabras. Una ola de emoción subió por su pecho, culminando en una sola idea que brotó en su mente como una chispa: «Necesito ir». Esa tarde, Eleanor abrió el viejo baúl en su habitación. Dentro estaban los restos de sus aventuras pasadas, un diario de cuero, mapas amarillentos y un par de botas de senderismo gastadas. Pasó los dedos sobre el diario, sintiendo la textura del cuero. Al abrirlo, encontró notas de sus expediciones anteriores. Día 14, viento fuerte en la cima, pero la vista valió cada paso. Esas palabras reavivaron algo dentro de ella. «¿Realmente estás considerando esto?», murmuró para sí misma. Pero la respuesta llegó rápida y clara. Sí, lo estaba. Los preparativos comenzaron al día siguiente. Eleanor vendió antigüedades que había acumulado durante décadas, objetos que ya no tenían espacio en su vida. «¿Qué vas a hacer con todo esto?», preguntó su amiga Margaret. «Una última aventura», respondió con una sonrisa. Margaret la miró con desconfianza, pero no dijo nada. Cuando llegaron los boletos para Suiza, Eleanor los sostuvo con manos temblorosas, emocionada. Esto era real. Sin embargo, no faltaron las críticas y los consejos no solicitados. «Eres demasiado mayor para esto», le advirtió su hermana Evelyn con el ceño fruncido de preocupación. Eleanor levantó la cabeza, irradiando determinación.
el espíritu no envejece, Evelyn. Solo los cuerpos. Y el mío todavía tiene mucho que hacer. El día del embarque, una leve ansiedad se mezclaba con la emoción. En el aeropuerto, intercambió una sonrisa alentadora con una mujer joven que parecía tan nerviosa como ella. ¿Primera vez viajando?, preguntó Eleanor. Sí, ¿y usted?, respondió la joven. Eleanor rió. No, pero es la primera en mucho tiempo. Es curioso cómo los nervios nunca desaparecen. Ese intercambio le trajo un consuelo inesperado. Mientras el avión despegaba, Eleanor miró por la ventana. Las nubes se apartaban para dar paso a un vasto paisaje de cielo azul. Su corazón latía más rápido, pero no por miedo. Era la adrenalina de un espíritu que había estado dormido por mucho tiempo, finalmente despertando. En ese momento, susurró para sí misma: voy a hacer que valga la pena. Los Alpes suizos eran aún más impresionantes de lo que Eleanor podría haber imaginado. Después de largas horas de vuelo, seguidas por un paseo en un tren panorámico, finalmente llegó al pueblo de Lauterbrunnen. Rodeado de majestuosos picos y cascadas que caían como delicados velos, el pueblo parecía sacado de una postal. Cabañas de madera adornadas con flores vibrantes, calles de piedra y el sonido constante del agua al fondo creaban un ambiente casi mágico. En el momento en que bajó del tren, Eleanor sintió el aire frío y limpio llenar sus pulmones. Se detuvo un instante, cerrando los ojos para absorber la sensación. Bienvenida de nuevo a la aventura, Eleanor, murmuró para sí misma antes de dirigirse a la pequeña posada donde pasaría su primera noche. La dueña del lugar, una señora suiza llamada Gerda, la recibió con una cálida sonrisa. ¿Vino sola?, preguntó mientras la ayudaba a cargar su maleta hasta la habitación. Sí, pero no estoy realmente sola. Traje conmigo mi espíritu aventurero, respondió con una sonrisa. Gerda rió. Ah, entonces está en el lugar correcto. Este valle tiene muchas historias que contar. Eleanor pasó la noche planeando su primer día. Aunque las caminatas guiadas eran recomendadas para principiantes, ella sabía que quería explorar por su cuenta. Sin embargo, también era consciente de las limitaciones que su edad le imponía. Necesito equilibrio, pensó. Decidió entonces que comenzaría con un grupo de caminata, pero si encontraba la oportunidad, seguiría su propio camino. A la mañana siguiente, se despertó temprano, emocionada por el día que le esperaba. Se puso su abrigo, ajustó su sombrero y revisó los suministros en su mochila: agua, algunos bocadillos y un mapa de la región. En el vestíbulo, encontró al guía de la excursión, un hombre robusto y experimentado llamado Hans. ¿Lista para ver los Alpes de cerca?, le preguntó mientras le entregaba un bastón para caminar. Siempre lo he estado, respondió Eleanor con un brillo en los ojos. El grupo, compuesto por turistas de diferentes partes del mundo, comenzó la caminata por un sendero bien definido. El camino serpenteaba entre colinas verdes y campos llenos de flores. Eleanor disfrutaba cada segundo, observando las montañas a lo lejos y sintiendo el sol en su rostro. Hans se detenía ocasionalmente para explicar sobre la fauna y flora locales. Estas flores, dijo señalando una planta con pétalos azulados, se conocen como Edelweiss, símbolo de los Alpes. Mientras Hans hablaba, Eleanor se sentía dividida. A pesar de la belleza a su alrededor, sentía que aquel ritmo la limitaba. El grupo era simpático, pero las constantes paradas y explicaciones detalladas le recordaban más a una excursión escolar que a una aventura. Mientras caminaban, comenzó a notar senderos secundarios, casi escondidos por la vegetación. ¿Cómo será explorar uno de esos?, se preguntó, guardando el pensamiento para sí misma. Durante una breve pausa para descansar, Eleanor se quedó atrás, aprovechando el momento para apreciar la vista. A pocos metros de allí,
vio un sendero que parecía llamarla por su nombre. Era estrecho y cubierto de musgo, como si la naturaleza intentara ocultarlo de miradas curiosas. Miró al grupo y luego al guía, que aún explicaba algo sobre las montañas. Una pequeña voz dentro de ella insistió: «Ve. Para esto viniste aquí». Sin pensarlo demasiado, Eleanor ajustó la mochila en sus hombros, miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba, y dio los primeros pasos hacia el sendero desconocido. «Solo un vistazo», murmuró, más para convencerse a sí misma. La sensación de pisar un terreno menos explorado la llenó de energía. Cada paso la llevaba más lejos del grupo, y no se sentía culpable. Al contrario, se sentía viva. El paisaje cambió rápidamente. Los senderos bien definidos fueron reemplazados por un terreno más irregular, donde raíces de árboles se entrelazaban bajo sus pies. Los árboles altos filtraban la luz del sol, creando patrones danzantes en el suelo. El sonido de un arroyo a lo lejos se mezclaba con el canto de los pájaros, componiendo una banda sonora natural. Cuanto más caminaba, más Eleanor se olvidaba del tiempo. Su espíritu explorador estaba en su apogeo, y se sentía como una versión más joven de sí misma, redescubriendo el mundo. Se detuvo brevemente para beber agua y observar el entorno a su alrededor. Esto es lo que extrañaba, pensó, con una sonrisa satisfecha en el rostro. Sin embargo, al decidir regresar al grupo, notó algo inquietante: el sendero ya no parecía el mismo. Cada dirección que intentaba la llevaba a un lugar aún más desconocido. El mapa que llevaba en la mochila era inútil en ese terreno, y el sol, ahora más bajo en el cielo, indicaba que el tiempo se estaba agotando. El nerviosismo comenzó a invadirla. «Tranquila, Eleanor», dijo en voz alta. «Ya has estado en situaciones peores». Mientras el cielo comenzaba a oscurecer, Eleanor se dio cuenta de que necesitaba encontrar refugio antes de que cayera la noche. Encontró un espacio entre dos grandes rocas que ofrecía algo de protección contra el viento helado que ya empezaba a soplar. Se sentó, intentando calentar sus manos, y miró al cielo. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer. A pesar del creciente miedo, algo dentro de ella mantenía la esperanza. Con los ojos fijos en una constelación que conocía tan bien, murmuró: «Tú quisiste esto, Eleanor. Ahora, demuestra que sigues siendo la mujer que siempre enfrentó lo desconocido». La oscuridad cayó sobre los Alpes con una rapidez que Eleanor no esperaba. El sol desapareció detrás de las montañas, y el aire, antes fresco y revitalizante, se volvió frío e implacable. El refugio improvisado entre las rocas ofrecía algo de protección contra el viento, pero no era suficiente para alejar el gélido frío que parecía penetrar hasta los huesos. Eleanor abrazaba su abrigo con fuerza, intentando conservar el calor. «Ya he enfrentado cosas peores», murmuró para sí misma, aunque un atisbo de duda comenzaba a brotar. El bosque, que durante el día parecía un lugar acogedor, se transformaba en algo aterrador por la noche. Los sonidos que antes eran encantadores, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, ahora parecían amenazantes. El crujir de ramas a lo lejos hacía que su imaginación se desbocara. «¿Será un animal?», pensaba. Aunque sabía que los Alpes no albergaban muchos depredadores grandes, su mente no podía evitar crear escenarios alarmantes. Eleanor respiró profundamente, intentando recordar las lecciones de supervivencia que había aprendido años atrás. «Tranquila», dijo en voz alta, su voz resonando suavemente entre los árboles. «No es momento para entrar en pánico». Decidió ocupar sus manos para alejar el miedo, recolectando hojas secas y ramas pequeñas para crear un colchón improvisado. No tenía cómo hacer fuego, pero al menos eso la mantendría un poco aislada del suelo helado. Mientras trabajaba, su mente comenzó a divagar. Recordó una noche, décadas atrás, cuando había acampado sola en las montañas Apalaches.
una tormenta la sorprendió, y pasó horas en la oscuridad rezando para que su tienda resistiera el viento. En aquella ocasión, sobrevivió gracias a su preparación y determinación. ¿Y ahora, Eleanor, aún tienes eso dentro de ti?, se preguntó, mirando el cielo estrellado. A pesar de su fortaleza mental, el cansancio comenzaba a pasar factura. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el agotamiento. Se sentía vulnerable, una sensación que no experimentaba desde su juventud. Las lágrimas llegaron sin aviso, rodando silenciosamente por su rostro. No era exactamente miedo, sino una mezcla de frustración y nostalgia. Nostalgia de su hogar, de su té caliente, de su cama cómoda. Tal vez Evelyn tenía razón, murmuró, recordando a su hermana que había intentado convencerla de no hacer el viaje. Pero pronto sacudió la cabeza, como alejando ese pensamiento. No, yo elegí esto. No voy a rendirme ahora. Las horas pasaron, o al menos eso parecía. Dormir era imposible. El viento silbaba incesantemente entre los árboles, y la temperatura seguía bajando. Eleanor miró al cielo, intentando encontrar consuelo en las estrellas. Algunas constelaciones familiares brillaban sobre ella, como viejas amigas. Orión, susurró, identificando al cazador en el cielo. Se sintió un poco menos sola. Me estás cuidando, ¿verdad?, dijo, como si la figura celestial pudiera escucharla. Con el tiempo, el agotamiento finalmente venció al frío, y Eleanor logró dormir unos minutos. Pero el descanso fue breve. Sonidos lejanos, quizás el aullido del viento, quizás algo más, la despertaron, y se incorporó de inmediato, con el corazón acelerado. A pesar de su estado, logró recordar su regla número 1 para situaciones de supervivencia: mantener la calma. Decidió que al amanecer retomaría su caminata, enfocándose en encontrar agua y señales de civilización. Cuando el primer rayo de sol atravesó finalmente los árboles, Eleanor sintió una oleada de alivio. La luz trajo consigo una nueva esperanza, aunque el cansancio y el frío seguían pesando sobre ella. Se levantó con cuidado, sintiendo las piernas temblorosas y los músculos rígidos. Después de unos pasos, encontró un pequeño arroyo con aguas cristalinas. A pesar del hielo que parecía quemar sus manos, usó una hoja grande para beber. Cada sorbo parecía devolverle un poco de energía a su cuerpo. Mientras caminaba a lo largo del arroyo, Eleanor comenzó a observar el entorno con más atención. Notó que los senderos casi inexistentes estaban llenos de trampas naturales, raíces expuestas, piedras sueltas y pendientes traicioneras. ¿Cómo pude ser tan imprudente?, pensó, pero pronto desechó la culpa. No había espacio para arrepentimientos. Necesitaba usar lo que había aprendido en décadas de aventuras para sobrevivir. Sin comida y sin una dirección clara, cada paso se volvía más difícil. El estómago vacío protestaba, y su visión comenzaba a nublarse de vez en cuando. Si tan solo hubiera traído ese maldito cuchillo, murmuró para sí misma, refiriéndose al objeto que había dejado en casa pensando que no lo necesitaría en senderos seguros. Al final del segundo día, el cansancio acumulado comenzaba a hacer mella en ella. Eleanor encontró otro lugar para descansar, esta vez bajo la copa de un árbol alto que la protegía parcialmente del viento. Se sentó, cruzando los brazos alrededor de su cuerpo para mantener el calor, y dejó que algunas lágrimas silenciosas corrieran por su rostro. Estaba tan preparada para esta aventura, susurró. Pero tal vez subestimé la montaña. Cuando la noche cayó nuevamente, la duda comenzó a infiltrarse en su mente. ¿Debería haber escuchado los consejos de los demás? ¿Realmente tenía aún la fuerza para ser la Eleanor de antes? Pero, en el fondo, sabía que la única respuesta posible era continuar. Solo un día más, se prometió a sí misma, mirando las estrellas una vez más.
Solo un día más. Con esa promesa, cerró los ojos, decidida a no rendirse. El tercer día en los Alpes comenzó con una tímida luz que se filtraba a través de las hojas densas. Eleanor despertó sintiéndose más exhausta que nunca. Cada músculo de su cuerpo dolía, y su mente parecía atrapada en una neblina de cansancio y hambre. Pero sabía que debía continuar. Permanecer en el mismo lugar no era una opción. «Levántate, Eleanor», susurró para sí misma, su voz ronca y debilitada. «Ya has pasado por cosas peores». Mientras caminaba lentamente a lo largo de un arroyo, una sensación de debilidad comenzó a apoderarse de ella. A cada paso, sus pies parecían más pesados, y su visión borrosa hacía que el terreno irregular fuera aún más desafiante. Tropezó varias veces, apoyándose en el bastón improvisado que había encontrado el día anterior. «Necesito ayuda, o esto terminará mal», pensó, mientras el sonido constante del agua corriente era su única compañía. Entonces sucedió algo inesperado. Al mirar hacia la cima de una pequeña elevación, vio un movimiento. Un zorro de pelaje anaranjado la observaba, inmóvil, con ojos atentos. Eleanor se quedó congelada en su lugar. Por un momento, sintió miedo. Aunque sabía que los zorros rara vez eran agresivos, el hecho de estar sola y vulnerable hacía que cualquier encuentro con un animal salvaje pudiera ser potencialmente peligroso. «¿Vas a atacarme o solo a observarme?», preguntó en voz alta, como si esperara una respuesta. El zorro no retrocedió, pero tampoco avanzó. Simplemente permaneció allí, como un centinela silencioso. Había algo en los ojos del animal que Eleanor no podía explicar, algo que parecía casi humano en su curiosidad. Durante unos minutos, ambos permanecieron así, inmóviles, como si estuvieran teniendo una conversación silenciosa. Finalmente, Eleanor decidió seguir adelante. «No tengo tiempo para quedarme aquí parada», se dijo, aunque una parte de ella sentía que estaba dejando algo importante atrás. Continuó caminando, pero al voltear para mirar de nuevo, se dio cuenta de que el zorro ahora la seguía, manteniendo una distancia segura. «Por supuesto», murmuró con una sonrisa cansada. «No podías simplemente dejarme en paz, ¿verdad?». Más tarde, mientras descansaba recostada contra una roca, Eleanor notó un movimiento cercano. Era el zorro otra vez, pero esta vez el animal llevaba algo en la boca. Se acercó lentamente y dejó caer unas pequeñas bayas rojas en el suelo, a unos pocos metros de donde Eleanor estaba sentada. Eleanor parpadeó, incrédula. «¿Esto es real?», murmuró, arrastrándose hacia las bayas con cautela. Las bayas eran pequeñas, pero jugosas. Eleanor tomó una y la examinó. Aunque su conocimiento sobre plantas era limitado, reconoció aquellas bayas como comestibles. «¿Tú trajiste esto para mí?», preguntó al zorro, como si esperara una respuesta. Con cuidado, comenzó a comer. El sabor dulce y ácido parecía revitalizarla. Cuando terminó, miró al zorro y dijo: «Me salvaste la vida». «Lo sabes, ¿verdad?». El animal inclinó ligeramente la cabeza, como si entendiera. Después de eso, el zorro permaneció al lado de Eleanor, guiándola como un guardián. Siempre que ella se detenía a descansar, el animal esperaba pacientemente. Cuando cayó la noche, el zorro eligió un lugar seguro y se acostó a unos pocos metros de distancia, manteniendo una vigilancia silenciosa. La presencia del animal era reconfortante, como si Eleanor hubiera encontrado un aliado improbable en la inmensidad de los Alpes. Al día siguiente, el zorro parecía tener un propósito. Caminaba delante de Eleanor, deteniéndose de vez en cuando para mirar hacia atrás y asegurarse de que ella lo seguía. Eleanor no tenía fuerzas para cuestionar lo que estaba sucediendo. Simplemente aceptaba lo que parecía ser un milagro. «Quien sea que te haya enviado, zorro»,
te lo agradezco, dijo en voz alta, su voz cargada de gratitud. Horas después, Eleanor avistó algo a lo lejos. Al principio, parecía solo otra sombra entre los árboles, pero a medida que se acercaba, se dio cuenta de que era un sendero marcado. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Siguiendo la dirección indicada por el zorro, comenzó a escuchar voces humanas. Era un equipo de búsqueda. Eleanor intentó gritar, pero su garganta estaba demasiado seca para emitir más que un susurro. Levantó el brazo en un gesto desesperado y, para su suerte, fue vista. 2 hombres del equipo corrieron hacia ella mientras Eleanor caía de rodillas, exhausta. «Está bien, señora, ya estamos aquí», dijo uno de ellos, envolviéndola en una manta térmica. Eleanor apenas pudo murmurar un agradecimiento. Mientras la guiaban de regreso a la seguridad, miró hacia atrás, esperando ver al zorro. Pero el animal había desaparecido entre los árboles. «Fuiste mi salvador», murmuró, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. Al llegar al punto de encuentro del equipo, uno de los rescatistas le ofreció agua. Eleanor bebió con dificultad, sintiendo como el líquido restauraba parte de sus fuerzas. «Estuve perdida 3 días», explicó, su voz temblorosa. «Y un zorro me ayudó». El líder del equipo arqueó las cejas, intrigado. «¿Un zorro?» «Eso no es algo que escuchamos todos los días», comentó, aunque su expresión mostraba una mezcla de escepticismo y fascinación. A Eleanor no le importaba si le creían o no. Ella sabía lo que había vivido. Sabía que aquel animal había sido mucho más que una compañía, había sido un puente entre la desesperación y la esperanza. Mientras el equipo la guiaba de regreso al pueblo, Eleanor sintió una paz profunda. Su viaje aún no había terminado, pero sabía que nunca olvidaría al zorro que apareció cuando más lo necesitaba. El momento en que Eleanor fue encontrada por el equipo de rescate parecía un sueño. Mientras los hombres la rodeaban con mantas térmicas y palabras tranquilizadoras, apenas podía creer que su prueba había terminado. Marcus, el líder del equipo, se arrodilló a su lado, examinando rápidamente su estado. «Eres una mujer fuerte», dijo con una sonrisa alentadora. «Parece que pasaste por mucho». «Más de lo que puedo explicar ahora», respondió Eleanor, con la voz temblorosa por el cansancio, pero llena de alivio. Marcus la ayudó a ponerse de pie, pero sus piernas temblaban, incapaces de soportar su peso. Sin dudarlo, uno de los rescatistas la sostuvo con firmeza. «Ya estás a salvo», dijo. Las palabras eran simples, pero impactaron a Eleanor con un peso emocional tan grande que dejó escapar un sollozo inesperado. Estaba a salvo. El regreso al pueblo fue lento. Marcus decidió que el grupo avanzaría con cuidado para no agravar el estado de Eleanor. Mientras caminaban, le hacía preguntas para mantenerla consciente y distraída. «¿Cómo se perdió?», preguntó. Eleanor respiró hondo antes de responder. «Vi un sendero secundario. Parecía atractivo. Pensé que podía explorarlo un rato y volver antes de que alguien lo notara». Hizo una pausa, reflexionando sobre sus palabras. Pero las montañas tenían otros planes. Marcus rió suavemente. «Las montañas siempre tienen sus propios planes. Nosotros solo tratamos de seguirles el ritmo». Durante el trayecto, Eleanor intentó contar sobre el zorro, pero las palabras parecían absurdas incluso para ella. «Yo tuve compañía», comenzó. «Un zorro. Apareció al tercer día. Me trajo frutas, me guió». Su voz fue disminuyendo al notar la expresión intrigada de Marcus. Él arqueó las cejas, claramente interesado pero escéptico. ¿Un zorro ayudando a un humano? Eso es raro. Casi mágico, comentó. Fue mágico, respondió Eleanor con firmeza,
sorprendiéndose a sí misma por la convicción en su voz. No sé por qué, pero ese zorro me encontró cuando más lo necesitaba. No estaría aquí sin él. Marcus no insistió. Simplemente sonrió y dijo, la naturaleza tiene formas de recordarnos que nunca estamos realmente solos. Cuando llegaron al pueblo, Gerda, la dueña de la posada, corrió hacia ellos. «Eleanor, ¿estás bien?» Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de preocupación. «Me enteré de que estabas desaparecida. Recé por ti todas las noches». Eleanor trató de calmarla con una sonrisa cansada. «Estoy aquí, Gerda. Tus oraciones funcionaron». En la clínica local, los médicos examinaron a Eleanor y confirmaron que, a pesar de la deshidratación y el agotamiento extremo, no había sufrido daños permanentes. Mientras descansaba, Marcus volvió a visitarla. «Eres una inspiración, ¿sabías?», dijo, sentándose al lado de la cama. Eleanor frunció el ceño. «¿Inspiración? Me perdí. Casi muero. No veo cómo eso puede inspirar a alguien». Marcus se inclinó ligeramente, sus ojos fijos en los de ella. «Tienes 72 años. Podrías estar en casa, cómoda, pero decidiste desafiar a las montañas. No solo sobreviviste, sino que mantuviste la calma y encontraste fuerzas para seguir adelante. Eso es algo que pocos lograrían». Eleanor reflexionó sobre sus palabras. Había verdad en ellas, aunque aún sentía el peso de los errores que había cometido. «Creo que no lo hice sola», dijo, mirando por la ventana hacia las montañas en la distancia. «Tuve ayuda. De un zorro, de la montaña, y tal vez de algo más grande». En los días siguientes, Eleanor comenzó a recuperar sus fuerzas. A medida que su energía volvía, también empezó a repasar los eventos de esos días. Mientras estaba sola en el bosque, cada momento parecía una lucha por la supervivencia, pero ahora veía las cosas de manera diferente. Las estrellas que la guiaban por la noche, el arroyo que le dio agua, el zorro que apareció en el momento adecuado, todo parecía orquestado, como si la naturaleza estuviera conspirando a su favor. Cuando finalmente salió de la clínica, fue recibida por una pequeña multitud de habitantes del pueblo y algunos turistas que habían oído hablar de su historia. Gerda la abrazó con fuerza. «Eres una mujer increíble, Eleanor Montgomery», dijo con los ojos llenos de lágrimas. Eleanor rió suavemente, aún acostumbrándose a tanta atención. Más tarde, en su posada, Eleanor fue abordada por Lena, una joven paramédica que había participado en el rescate. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo Lena, con cierta timidez. Eleanor asintió. «¿De verdad crees que el zorro estaba allí para ayudarte? Quiero decir, los animales no hacen cosas así normalmente». Eleanor consideró la pregunta por un momento antes de responder. «Creo que la vida tiene formas de ayudarnos cuando más lo necesitamos. Tal vez ese zorro solo era un animal actuando por instinto. O tal vez era algo más. Lo importante es que estuvo allí. Y, gracias a él, yo estoy aquí». Lena sonrió, aunque parecía pensativa. «Tal vez tengas razón», dijo antes de despedirse. Mientras Eleanor se quedaba sola nuevamente, sintió como un peso se aligeraba de sus hombros. No importaba si los demás creían o no en su historia. Para ella, ese zorro era real. Y eso era suficiente. En los días que siguieron, mientras observaba las montañas desde la ventana, Eleanor sintió una nueva comprensión sobre su experiencia. No era solo una aventurera desafiando la naturaleza. Era parte de ella, conectada a algo más grande y profundo. Esa percepción le trajo una paz que no había sentido en años. La última noche antes de regresar a casa, Eleanor caminó hasta el lugar donde había sido rescatada.
Miró hacia el bosque, ahora bañado por la luz dorada del atardecer, y dijo suavemente, «Gracias por todo». Por un instante, creyó ver un movimiento entre los árboles, un destello de pelaje anaranjado. Sonrió, sabiendo que, real o no, ese zorro viviría en su corazón para siempre. El regreso de Eleanor a casa, semanas después de su experiencia en los Alpes, estuvo marcado por una mezcla de alivio y nostalgia. Mientras el avión sobrevolaba las montañas de Vermont, miró por la ventana, reflexionando sobre cómo el paisaje de su ciudad natal parecía tan modesto en comparación con los majestuosos picos de los Alpes. Pero, de alguna manera, también sentía que las colinas familiares ahora contaban una historia diferente. Para ella, cada árbol y cada sendero guardaban el mismo misterio que había encontrado al otro lado del océano. Comprendía mejor que nunca, el espíritu de la aventura no estaba solo en los lugares, sino también en la forma en que los enfrentaba. Cuando bajó del taxi frente a su casa, fue recibida por Margaret, su amiga de toda la vida. «¿Estás de vuelta?», exclamó Margaret, corriendo para abrazarla. Eleanor rió, aún un poco sorprendida por la cálida recepción. «Pensé que estarías molesta conmigo por haberme ido», bromeó. Margaret negó con la cabeza, sus ojos brillando. Estaba molesta. Pero después de escuchar lo que sucedió, más bien estoy orgullosa. Eres una fuerza de la naturaleza, Eleanor Montgomery. Dentro de casa, la familiaridad le trajo un confort inmediato. El aroma del té de manzanilla, los cuadros antiguos colgados en la pared y la alfombra desgastada en el pasillo le recordaban a Eleanor que, por más lejos que viajara, siempre habría un lugar al que llamar hogar. Después de un baño caliente, se sentó en su sillón favorito con una taza de té. Por primera vez en días, se sintió completamente en paz. En los días siguientes, la noticia de su aventura se extendió por la pequeña comunidad. Eleanor comenzó a recibir llamadas y visitas de vecinos, todos ansiosos por escuchar su historia. Incluso un reportero local apareció en su puerta con una grabadora en mano, pidiendo entrevistar a la exploradora de los Alpes. Ella se rió de la idea. «No soy ninguna exploradora», respondió. «Solo soy una mujer que se perdió, y tuvo suerte». Sin embargo, mientras contaba los detalles de su viaje, el frío penetrante, las noches oscuras, por supuesto, el zorro, se dio cuenta de que su experiencia tocaba algo profundo en las personas. Durante una reunión del club comunitario local, fue invitada a hablar sobre su aventura. «Solo queremos escuchar tu historia», dijo la directora del club. «Es inspiradora, Eleanor. Y necesitamos inspiración». La noche de la charla, el pequeño auditorio de la biblioteca estaba lleno. Amigos, vecinos e incluso extraños habían asistido. Eleanor estaba nerviosa, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con naturalidad. Describió cómo se perdió, las dificultades que enfrentó y la inesperada ayuda que recibió del zorro. Cuando terminó, la sala quedó en un silencio absoluto. Entonces, un aplauso resonó, acompañado de sonrisas y algunas lágrimas. Después de la charla, una joven llamada Sara se acercó a ella. «Me hiciste creer que aún hay tiempo», dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Siempre quise viajar, pero pensaba que ya era demasiado tarde para mí». Eleanor tomó sus manos y respondió con una sonrisa, «Nunca es tarde. La aventura no tiene que ver con la edad, sino con el valor». Esa interacción marcó un punto de inflexión para Eleanor. Comenzó a darse cuenta de que su historia no era solo sobre supervivencia. Era sobre resiliencia, sobre confiar en la naturaleza, y en sí misma, en momentos de dificultad. Más que eso, era un recordatorio para otros de que nunca es tarde para perseguir aquello que hace que el corazón lata con más fuerza. Una mañana, mientras paseaba por el bosque cerca de su casa, Eleanor fue abordada por una mujer mayor que había asistido a su charla.
Deberías escribir un libro, sugirió. Me encantaría leer tu historia. Eleanor se rió, pero la idea se quedó en su mente. Esa misma tarde, se sentó con un cuaderno y comenzó a escribir. No sabía por dónde empezar, así que simplemente registró sus recuerdos del bosque, las noches bajo las estrellas y la intensa mirada del zorro. Las palabras fluyeron, y lo que comenzó como un relato simple pronto se convirtió en algo más grande. Unos meses después, su libro, titulado El zorro y la montaña, fue publicado por una pequeña editorial local. Eleanor quedó sorprendida por la repercusión. Personas de todo el estado comenzaron a enviarle cartas, agradeciendo por su valentía y por recordarles la importancia de enfrentarse a lo desconocido. En una de las cartas, una joven escribió: «Tu historia me hizo creer en la bondad del mundo, incluso cuando todo parece perdido». Con el éxito del libro, Eleanor fue invitada a hablar en eventos más grandes. Durante una de estas charlas, realizada en una universidad, un estudiante le preguntó: ¿crees que ese zorro realmente estaba allí para ayudarte, o fue todo una coincidencia? Eleanor sonrió, reflexionando por un momento. Creo que, a veces, la vida nos da lo que necesitamos de formas inesperadas. Si el zorro estaba allí por instinto o por algo más, eso no importa. Lo que importa es que estuvo allí. Y, gracias a él, yo estoy aquí. El dinero que ganó con el libro fue usado para financiar proyectos que ella consideraba importantes. Eleanor donó parte de las ganancias a organizaciones de protección de la vida silvestre, especialmente aquellas que trabajaban para conservar el hábitat de los zorros. También invirtió en programas comunitarios que alentaban a las personas mayores a explorar el mundo, desafiando el estereotipo de que las aventuras son solo para los jóvenes. A pesar de su nueva fama, Eleanor permaneció fiel a sus raíces. Continuaba caminando por el bosque cerca de su casa, recogiendo hojas caídas y observando a los pájaros. Se sentía más conectada que nunca con el mundo que la rodeaba. Siempre que pasaba por un claro iluminado por el sol, pensaba en el zorro y sonreía. Ese recuerdo era un recordatorio constante de que nunca estamos realmente solos. En su última charla pública, alguien preguntó: si pudiera decirle algo al zorro, ¿qué sería? Eleanor, ya con 73 años, pero aún con los ojos brillantes de entusiasmo, respondió: le diría gracias. Por mostrarme que, incluso en las situaciones más difíciles, hay belleza y bondad esperándonos. Solo necesitamos estar dispuestos a verlas. Cuando el auditorio estalló en aplausos y las luces comenzaron a apagarse, Eleanor sonrió. Su aventura en los Alpes había terminado, pero su eco continuaría inspirando a otros durante mucho tiempo.